Y esa hora ha llegado, ¿no? Y cuando la hora ha llegado y no estamos listos, significa que estamos atrasados. Sí. No podemos vivir atrasados. ¿Alguien le gusta vivir atrasado? Al filo de la hora. Dice el Señor que la hora va a llegar cuando adoradores, porque era común ellos ir a la iglesia o al templo a adorar. Pero va a llegar una hora que no se va a adorar ni en Jerusalén ni en, sino que van a ser adoradores en espíritu y en. Dios es espíritu. Y usted me dirá, ¿por qué nos congregamos? Porque cuando nos congregamos oramos. Y es un ejercicio espiritual que nosotros hacemos. Cuando hablamos de Dios también es un ejercicio espiritual, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es importante tener esta conversación, joven? Y yo les voy a preguntar a ustedes, porque nosotros vivimos muchas veces injusticia en la vida. Y no solamente los jóvenes, todos vivimos injusticia. Y antes de conversar, vamos a 1 Samuel 18. No se asuste, mi hermano, porque yo no voy a hacer preguntas difíciles ni nada de eso. Vamos a conversar un ratito. Acuérdense que estamos en una convención de jóvenes. Después vamos a tener reunión en la noche y ahí vamos a estar un poquito más protocolar, todo, pero esto es convención de jóvenes. Vámonos a 1 Samuel 18. Primera Samuel 18. Vamos a leer algunos versículos desde el versículo 6. Primera Samuel 18, versículo 6. Y yo voy a leer algunos versículos y usted me acompaña ahí en la lectura. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus. Se imaginó ya la escena, ¿cierto? Canto, gozo, me imagino todo la danza que había. Y las mujeres, esto es lo que cantaban las mujeres. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y mira lo que pasó con Saúl. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000 y salía y entraba delante del pueblo. Y este es el último versículo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba. ¿Con quién estaba Jehová? Con él. Una de las cosas que nosotros podemos vivir como jóvenes, señoritas, jóvenes, todos nosotros, es la injusticia. ¿Qué injusticia nosotros podemos vivir? ¿Alguien se le ocurre? ¿Injusticias? ¿Saben lo que es una injusticia? Algo que nosotros creemos que para nosotros es justo, pero cuando lo hacen en contra de nosotros es una injusticia. ¿No es cierto? ¿Qué injusticia generalmente podemos vivir nosotros? Una sola. Una injusticia como joven. O cosas que nos afectan como joven a nosotros. Piensa en tu vida. ¿Qué cosas te afectan? Ya sea si trabajas o estudias. En tu relación con Dios. ¿Se le ocurre algo? Vayan pensando los jóvenes, porque yo me voy a ir. ¿Qué injusticias, por ejemplo? ¿No? ¿Nadie se le ocurre? ¿Se te ocurre? Cuando murmuran de nosotros a nuestra espalda, lamentablemente cuando estamos tratando de hacer las cosas bien delante de Dios. Súper. Algo clave, la murmuración. ¿Qué hacemos nosotros en la murmuración? Nos gustaría el tiro. ¿Qué te pasa conmigo, no es cierto? Arreglemos las cuentas al tiro, si no acá adentro, allá afuera. ¿No es cierto? Sí, pues.
Eso pasa con súper bien, la injusticia. ¿Qué generalmente pueden vivir los jóvenes? ¿Habrá algún joven por acá? Todos se fueron al baño. Todos están escondidos. ¿Qué injusticia? ¿Qué viven ustedes a diario? No sé, pues en la universidad, en el trabajo. ¿A nadie se le ocurre nada? ¿Algo? ¿No? Ya, miren, voy a partir un poquito para darle un poquito de luz a lo que quiero tratar. Yo quiero conversar con ustedes, porque tenemos palabra martes, jueves, domingo desde acá, pero que ustedes nos retroalimenten es distinto. Voy a dar una luz para que ustedes sepan lo que queremos hablar. Tenemos a David, ungido de Dios, y tenemos a un rey Saúl, ¿no es cierto?, que por ese motivo dice que el Espíritu de Dios salió de Saúl, porque pecó, porque falló, desobedeció. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Saúl, escogeré un rey conforme a mi corazón. Es ungido David, sabemos la historia de que mató a Goliat, pero David no obtiene el tiro del reino. No es ungido, colocando aceite y dice, voy al tiro a tomar mi reino. Primero, ¿qué hace? Mata a Goliat. Y luego, después de esa actividad tremenda, ¿no es cierto?, matar a un gigante con 3 piedras, ¿no es cierto?, y generar en el nombre del Señor y generar la piedra para que justo le llegara y lo matara, ¿no es cierto? Pero hay una cosa clave aquí, y es lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. David es escogido porque a Saúl le tormentaban demonios, espíritus, y él con su arpa al tocar se disipaban. La música ayuda mucho y la oración ayuda mucho para disipar muchas veces pensamientos que vienen a nuestra mente. Pero ¿qué es lo que yo quiero llegar con esto? Después de la batalla, por eso yo dije, hay fiesta, hay júbilo. Y cuando a ti te dicen que este hizo más que tú, ¿qué pasa con tu corazón? ¿Qué pasa con los jóvenes cuando estudiaron mucho para una prueba y el que no estudió les fue mejor que a ustedes? ¿No es una injusticia? O los jóvenes que trabajan, ¿no es cierto?, se esforzaron para llegar a ese lugar, pero el que no hizo nada entró por un pituto a lo mejor y agarró un puesto. ¿No son injusticias eso? ¿No son injusticias que pasan? O muchas veces, ¿no es cierto?, el profesor la agarra mala, justo yo porque soy cristiano. Me agarró mal el profesor. ¿Alguien le ha agarrado mal al profesor? Cuando el profesor te agarra mala, uno lo único que quiere es salir corriendo de ese lugar y no estar en la sala. ¿Acaso no es una injusticia? ¿Acaso es algo que nosotros nos gustaría que el Señor actuara? Y le decimos al Señor que actúe tu venganza, Señor. Pero tenemos que saber que la injusticia va a transformar nuestro corazón, hermano. La injusticia, joven, señorita, va a ser como algo que va a moldear tu carácter. No es injusticia muchas veces que yo me porté mal, lo voy a decir de nuevo. No es una injusticia cuando yo me he portado bien y mi hermana se ha portado mal y a quién le echa la culpa al que se portó bien. ¿No es una injusticia? ¿Qué pasa con los jóvenes, con los padres? Se empieza a generar algo, ¿no es cierto? O los papás me dejarán de mentiroso cuando los hijos ya no quieren ir a la iglesia. Los jóvenes, ¿no es cierto?, empiezan a despertar en su sexualidad. Hay injusticias que viven los jóvenes, hermanos. ¿Pero por qué quiero hablar de esto? Porque la injusticia que nosotros a veces vivimos va a ser el molde que el Señor va a utilizar para que podamos tener lo que Él ha prometido en nosotros. Por eso decía, David no obtuvo el reino al tiro. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que el Señor haga todo al tiro en nuestras vidas, pero no tenemos el carácter para recibir la bendición. ¿Qué pasa si yo a un niño le entrego las llaves para que conduzca? Un niño de 5 años. ¿Qué va a pasar con el niño? ¿Va a conducir bien el vehículo? ¿Se va a morir con el vehículo? Dios es tan responsable que no te va a entregar algo si tú no eres capaz de desarrollarlo. Y a veces nosotros los jóvenes pedimos bendición del Señor. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué paso esto en mi mente, mis emociones? ¿Por qué paso injusticia en mi vida? ¿Por qué mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende? ¿A algún joven le ha pasado eso? A mí sí, cuando yo era más joven. Sigo siendo joven. Cuando yo era más joven y tenía 14, 15, 16 años, yo decía, ¿por qué mi mamá es tan injusta conmigo?
¿Algún joven se le ha pasado esa frase? Yo creo que a varios. ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? O incluso, ¿por qué Dios es tan injusto conmigo? Es porque Dios no te va a dar algo si tú no tienes el carácter, hermano, o hermana, señorita, joven, para poder desarrollarlo. Yo no sé cuánto tiempo tuvo que pasar del momento que fue ungido David al momento que él fue rey. Pero mire esto, venían cantando, venía David de matar a los filisteos y venía esta canción. Saúl mató a miles, David mató a... Él era el rey, era el que tenía que llevarse la honra, la gloria. ¿Y quién se la estaba llevando? David. Entonces, acuérdense la profesión que tenía David, aparte de, bueno, para la espada, David era músico. Y aparte de músico también era pastor de ovejas. Imagínense, tanta la injusticia del papá de David, que se le había olvidado el nombre de David y se le había olvidado que tenía un hijo que estaba pastoreando ovejas. Pero déjame decirte, joven, señorita, que el Señor de los lugares más recónditos nos va a sacar y nos va a entregar un propósito en nuestras vidas. Nos va a entregar una identidad para nosotros. Porque tú no vas a encontrar identidad o carácter allá afuera. Dios es el que te da tu carácter, Dios es el que te da tu identidad. Lo que se acuerda de la convención anterior, ¿o no? Mi identidad está en Jesús. Y hoy día hablamos de adoradores. Y el adorador tiene que saber que el carácter va a ser pulido bajo muchas veces la injusticia. ¿Qué es lo que pasaba? Imagínense esta escena. David tocando el arpa, cantando a Saúl. Y Saúl, con estos espíritus en su cabeza, dice, voy a agarrar el lanza y la voy a tirar. ¿Qué eso iba a provocar en David? Pero la palabra del Señor dice que David esquivó 2 veces. ¿Acaso David no tenía el derecho de tomar esa lanza y devolvérsela a Saúl? ¿Acaso David no tenía el derecho de, cuando era perseguido por Saúl, matarlo cuando tuvo que haberlo matado? David fue perseguido, David tuvo que esconderse, David tuvo que pasar penumbra, David tuvo que pasar hambre por la injusticia de un hombre llamado Saúl. Injusticia, hermano, pero no nos gusta vivir la injusticia. Pero la injusticia, querido hermano, que tú eres un adorador, va a ser el molde que Dios va a utilizar para formar tu carácter. Por eso tú ves anteriormente y ves tu carácter hoy y dices, Dios me ha procesado a través de la enfermedad, Dios me ha transformado a través de la injusticia en el trabajo, en el estudio, porque he tenido que desarrollar fe, he tenido que desarrollar amor. Los frutos del Espíritu son la expresión del carácter de Dios en nosotros. Y los dones del Espíritu Santo son la expresión del poder de Dios en su Espíritu Santo en nosotros. ¿Tiene que desarrollarse el carácter de Dios en nosotros? Los frutos del Espíritu. ¿Pero qué Dios va a usar como molde? La injusticia. La injusticia. ¿Era justo que David tomara la lanza y se la tirara a Saúl? Claro que sí, po. ¿Es justo devolverle la mala palabra o la murmuración, como decía nuestro hermano, al otro hermano? Es justo, pero a la luz de la palabra eso no es justo. En Romanos 12, terminando el capítulo 12, dice, venzan el mal, con bien, porque la venganza es... Dios tiene algo para cada uno de nosotros, hermanos. Por eso yo decía, hay jóvenes en la universidad, hay jóvenes en la política, en bomberos, en carabineros, donde sea. Y van a pasar injusticias. ¿A nadie le gusta escuchar eso? A nadie. A nadie le gusta escuchar que vamos a pasar injusticia en nuestras vidas para ser formados al carácter de Cristo. ¿Pero acaso Jesús no pasó injusticia? Los jóvenes se asustan cuando... Hermano Javier, voy a Javier, díganos una injusticia que pasó Jesús en esta tierra. Fue juzgado injustamente. Juzgado injustamente. Hermano aquí, dígame una injusticia que pasó Jesús acá en la tierra. Fue escupido. Escupido. ¿A alguien le gusta ser escupido acá? Por lo menos a mí no. Hermano Vicente, una injusticia de que Jesús vivió acá. Una injusticia. Fue torturado. Fue torturado injustamente. Hermano Joselo.
Bienvenido. Una injusticia de las que Jesús pasó acá. Se le acusó de cosas que no había hecho. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? No abrió. ¿Lo mataron a él? ¿A él lo mataron o él se entregó su vida propia? Él la entregó propia. A él no le mataron, sino que él entregó y dice que no abrió. ¿Y quién es nuestro modelo de adorador? Pero usted me dirá, pero es que Jesús es muy grande para mí. Pero si para allá vamos nosotros, pues. Como la luz de la aurora. Lo que nosotros estamos pasando ahora va a ser un peldaño para que el próximo año sea otra cosa y cada vez nos parezcamos más a Cristo. Joven, señorita, tú tienes que parecerte a Cristo. El adorador tiene que parecerse a Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Está Pablo, está Moisés, pero todos ellos son figuras de Jesucristo. ¿A quién tenemos que parecernos nosotros? Todos juntos, a Jesucristo. 1, 2, 3, a Jesucristo. El adorador, el carácter del adorador es el carácter de Jesús. Ante la injusticia, ante la escupir, ante la tortura y todo lo injusto, hermano, los amigos de Jesús, los más cercanos de Jesús, sus amigos, los que estuvieron ahí comiendo, cuando Él fue a la cruz, huyeron. Huyeron. ¿Hay amigos que hoy se fueron del lado tuyo? ¿Hay amigos que a lo mejor ya no están al lado tuyo? Joven, señorita. Muchas veces los amigos se van a ir porque tú tienes que tener amistades que te desarrollen para el reino de Dios. Que abunde la fe, que abunde la gracia, que abunde la palabra, que abunde el ánimo, exhortarte. Dios, si tú escoges entregar tu corazón a Dios, Dios va a empezar a podarte de tal forma que tú formes tu carácter, pero que tus amistades incluso sean algo que aumente tu fe, algo que te ayude en tu carácter con Cristo. Entonces la pregunta es, ¿pasamos o no pasamos injusticia? ¿Pasamos? ¿Entendemos ahora qué es la injusticia, no? Entendemos cuando somos murmurados, cuando somos criticados. Ahí viene el canuto. A mí me dicen en el trabajo una compañera, yo le digo a los jóvenes, yo tengo una compañera en el trabajo que somos, ¿no es cierto?, amigos. Se ha creado un buen grupo ahí en Los Matrones, pero ella nos molesta, nos dice los canutos. Yo le dije, vaya a llegar a la iglesia luego porque me pide que yo le muestre fotos o videos de la iglesia y ahí vienen los canutos. Me molesta con otro compañero que es cristiano. Y pasamos muchas veces eso, o ahí viene, en el trabajo nos les dicen, ahí viene el predicador. También, pues, si a nosotros nos ponen sobrenombre, ¿no? A Jesús también le pusieron sobrenombre. ¿Acaso a Jesús no le dijeron, tus poderes provienen del diablo, le dijeron los fariseos? De Belial. Entonces, ¿pasamos o no pasamos injusticia? Sí pasamos. Pero déjame decirte que como David no sacó sus manos del arpa, sino que las mantuvo y las mantuvo, aunque quería tomar esa lanza, él mantuvo sus manos adorando. Él mantuvo sus manos en el arpa cantando al Señor. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Nuestro carácter de adorador, aunque venga la injusticia, aunque venga y no estemos de acuerdo, nuestras manos tienen que seguir adorando al Señor, aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad. Joven, a ti te estoy hablando. Si mi hermano aquí, gracias a Dios por acompañarnos y se están capacitando con el Espíritu Santo. Pero los que se están moldeando al carácter de Cristo en esta convención son los jóvenes. Los que se están moldeando el carácter de Cristo. Por eso me bajé para generar una conversación con ustedes. Porque yo sé que ustedes incluso en sus mismos cuerpos sienten injusticia. ¿Por qué siento esta emoción? ¿Por qué siento un estado depresivo? ¿Por qué muchas veces siento ganas? Voy a hacer bien, todo lo que se habla en la convención es bien de alguna forma, hay que cuidarlo. Cuando alguien expresa su corazón o su opinión, tenemos que cuidarlo entre todos. Hay jóvenes que incluso pueden pensar en acabar con su vida como la forma de acabar con la injusticia. ¿Yo para qué? No quiero vivir más si mira, mi mamá es así, mi papá es así, en el colegio me tratan mal, vivo injusticia. Mejor acabo con mi vida si es la mejor solución.
pero no es la mejor solución. Joven, señorita que has venido, cuando te estén tratando mal, cuando estés con la injusticia, no separes, no saques tu mano de Jesús. Si tú agarras la lanza y devuelves la lanza, te vas a transformar en un Saúl. ¿Y en qué se transformó Saúl? En alguien que perdió el Espíritu Santo. En alguien que los espíritus del mundo lo venían a atormentar. Incluso podemos ver por la luz de la palabra que el fin de Saúl fue la muerte. Cuando tú tienes dos caminos, joven, hoy día para hacer tu carácter de adorador. ¿Te transformas en un David o te transformas en un Saúl? ¿Te transformas en un David cuando, a pesar de la injusticia, mantienes tu mano en el camino del Señor, adorando al Señor, amando, perdonando, haciendo misericordia? ¿Te transformas en un Saúl cuando decides sacar las manos del arpa y tomas la lanza y se la devuelve a quien te la tiró? ¿A quién queremos parecernos? A David. ¿Por qué David? Porque David tenía un corazón conforme ¿a quién? David, figura de Jesucristo. ¿Habrá algún Saúl acá que le gusta andar tirando la lanza cuando andan sus días malos? El adorador tiene el carácter de Jesucristo, hermano. Si ya hemos hablado de injusticia o hemos hablado de cosas que nos repercuten en nuestras vidas, ¿qué otras cosas podemos vivir nosotros como jóvenes en esta vida diaria? Aparte de la murmuración, aparte de que nos hablen mal de nosotros, ¿qué otras cosas? ¿Podemos vivir miedo? ¿Podemos vivir en algún momento en nuestra vida miedo, susto? ¿Podemos vivir que como que Dios nos hablara en nuestras vidas? ¿Podemos vivir como que este camino no vale la pena? ¿Podemos sentir eso, no? Podemos sentirlo. ¿Acaso los jóvenes no han sentido como que a veces este camino no vale la pena seguir? A mí me ha pasado. Dios te bendiga, Dani, por estar acá. ¿No ha pasado o no, Diego? Que a veces como que no... ¿Para qué seguir? Si hay tanta oposición, tanta injusticia. ¿Ah? Nos sentimos solos muchas veces. Nos sentimos solos muchas veces. O ante la injusticia, por ejemplo, lo único que queremos salir es corriendo. Nuestro hermano Manuel, ¿no es cierto?, que él es abogado, él conoce un poquito de las leyes, ¿no es cierto? Me puedo entender cuántas cosas injustas habrá visto en tanta... Cuéntenos un poquito qué es lo que se vive ahí en lo que él es abogado en los tribunales de justicia con respecto a la injusticia. ¿Qué nos puede ayudar? En una oportunidad vi como una mamá fue llevado a los tribunales de justicia acusado por su hija porque la bofeteó y acusó a su mamá de agresión porque la mamá no la dejó salir esa noche. Y cuando regresó a las 6 de la mañana, la mamá obviamente en su enojo por la desobediencia de la hija, le dio una bofetada y la hija la denunció a Carabineros y la tomaron detenida a la mamá. Y todos condenaban a la mamá por haber golpeado a la hija, cuando la mamá lo único que hizo era cumplir el mandato de Dios de corregir y castigar a sus hijos. Eso me marcó profundamente y me hizo reflexionar cómo vienen las leyes hacia el futuro en relación a la familia. Gracias, hermano Manuel. Joven, señorita, Dios quiere que tú formes tu carácter de adorador. Todo lo que el mundo hace, tú no tienes que hacerlo. Y concuerdo mucho. ¿A qué padre le gustaría que si su hija salió a las 8 de la noche y vuelva a las 6 de la mañana? Yo, que amo a mi hija, yo la voy a reprender y la voy a orientar porque la amo. Pero el mundo te dice, tus padres no tienen ninguna potestad sobre ti. Haz lo que tú quieras. Pero el adorador, el joven que es adorador en su carácter, sabe que el Señor dice que hay que honrar a sus padres y a sus madres para que te vaya y seas de largo. Si alguien en esta vida, algún joven o señorita quiere que le vaya bien en la vida, tiene que honrar a sus padres. Y usted dirá, ¿pero qué es honrar? Colocar en alta estima, que los padres lo que digan tenga un valor para nosotros. Entiendo las luchas, por eso
Por eso vienen a las convenciones a capacitarse. Por eso vienen a las convenciones a que nosotros le entreguemos palabra, porque sabemos las luchas que viven. Si esta convención no es para arrostrar, miren los jóvenes, no, es para que el Señor quiere entregarles a ustedes herramientas, porque estamos viviendo un mundo que nos dice, tú tienes que ir para allá, pero el Señor te dice, tú tienes que ir para el otro lado. No hay que perdonar, hay que tener este tema de la sexualidad también. Tú no tienes que sentir depresión, tú no tienes que sentir ansiedad, pero Dios te dice, mi sexualidad está en mí. Hombre y mujer he creado, tú tienes que perdonar, tú tienes que amar, tú tienes que servirme y amarme solamente a mí. Y en esta convención Dios también va a tratar con nuestro corazón, porque va a tener el Señor que derribar muchas cosas que hemos colocado en nuestro corazoncito. Muchas cosas en nuestro corazoncito. Señor, yo quiero esto y solamente quiero esto, aunque tú no quieras, yo quiero. Yo tengo algo mejor para ti. Espera en mi tiempo, la injusticia te está moldeando el carácter que yo quiero que tú tengas. Joven, señorita, ustedes tienen algo especial para el Señor. Hay cosas que yo no tengo, que tú sí tienes, ¿no es cierto? Porque el Señor no nos hizo iguales, nos hizo con un propósito totalmente distinto. Tú tienes cosas que yo no tengo, y tú estás llegando a otras partes que yo no he llegado, ¿no es cierto? Lo mismo mi hermana, ella trabaja ahí con niños, yo no puedo llegar con niños, ¿no es cierto? Pero ella está ahí con los niños. Mi hermano igual, él estará en un lugar y yo no voy a estar. Pero hay una cosa que sí nos tiene que unir, que el Señor quiere formar nuestro carácter en un carácter de adorador. Cuando venga la injusticia, cuando venga el día malo, nuestras emociones van a decir, Dios no está contigo, tú no tienes fe, pero ahí tenemos que ir a la palabra. ¿Cuántas nuestras emociones no cambian en los días? Yo hoy día me levanté con ánimo de ir a la convención, pero mañana tengo sueño, estoy cansado. Nuestras emociones cambian, pero ¿qué cosas se mantienen firmes? Cuando dice, estoy cansado, Señor, el joven, ya no quiero seguir adelante, pero tu palabra dice que aquellos que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Señor, me siento solo, no tengo paternidad, no me siento que soy tu hija, pero a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Y otro versículo dice, tu palabra dice que el Señor ha sacado todo espíritu de temor y ha colocado un espíritu de adopción, y ese espíritu que clama, Abba, Padre. ¿Qué significa eso? Que tú reconoces paternidad ¿en quién? En Dios. El mundo te está diciendo, hermano, no crean en Dios. El mundo te está diciendo en tu sexualidad, dale parranda a tu sexualidad, que no le pongan freno, ¿o no? Eso nos dice la sexualidad, hoy el mundo, dale desenfreno a todos tus sentidos de emociones. Pero el Señor dice que todo lo que somos nosotros, y lo vamos a ver en esta convención, no me quiero adelantar, pero todo lo que somos nosotros, cuerpo, alma y espíritu, fuimos creados solamente para Él. Tú fuiste creado para adorarle. Tú fuiste creado para adorarle, hermano. Y para terminar, mantén tus manos ahí adorando al Señor, buscando al Señor. Porque si agarras la lanza, es válido agarrar la lanza, pero te vas a transformar en Saúl. Y ahí va a venir la amargura en tu vida, la tristeza. Pero en cambio David, aunque fue perseguido, aunque tuvo que correr, David pasó hambre. Pero aún así dijo, es el ungido de Jehová. No lo tocaré. No lo tocaré porque es el ungido. ¿Se dan cuenta el carácter del adorador? Mis papás son puestos en autoridad. No voy a hablar más de ellos porque son mi autoridad. Mis pastores, mis líderes de jóvenes. Ellos han sido puestos para guiarme, para orientarme. No voy a hablar contra ellos. Pero ¿qué hizo Saúl? Agarró lanza, se la tiró. No seamos como Saúl. Y para terminar, busquemos Efesios 2:10. Efesios 2:10. Mientras se prepara el coro para cantar la última alabanza, vamos a leer Efesios 2:10. Efesios 2:10. Para terminar. Yo les dije, fuimos creados y somos creados para Él. ¿Lo encontró? ¿Sí?
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos los que vienen a Cristo, Dios tiene algo preparado, algo nuevo para ellos. En esta convención busca lo que el Señor quiere contigo, porque en Cristo somos creados, somos nuevos. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos entrega todas las cosas que ha creado incluso desde mucho antes que tú nacieras. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana. Vamos a cantar al Señor y de ahí vamos a dar la directriz ya para el almuerzo y la tarde. Pero acuérdate, tu carácter va a ser formado a través del fuego de la presión de la injusticia. ¿Para qué? Para que tu carácter se forme al de Dios. Dios nos bendiga, cantamos al Señor.